La revolución industrial. Principales características de la primera revolución industrial. 1. El trabajo manual es reemplazado por el trabajo de fábricas industriales. Se inventó el ferrocarril, que fue la revolución de los medios de transporte. Se creó el barco a vapor, que le permitía el traslado de naves más grandes a mayor velocidad. Se construyeron carreteras y canales para mejorar el transporte. 5. Se dieron grandes cambios tecnológicos que fueron la base de la reproducción masiva de las mercancías. 6. Se da la inversión privada y la producción masiva de las mercancías. Número 7. Había bajo costo en la producción gracias a las máquinas. 8. Bajo costo de la mano de obra. 9. Surgió el nuevo imperialismo, que se basaba en la conquista económica por medio de la venta de los productos industriales. 10. Creación del sistema de la fábrica mecanizada. Consecuencias de la primera revolución industrial. Antes de hablar sobre las consecuencias de la revolución industrial, hay que decir que fueron grandes e irreversibles en la historia de la humanidad. Entre ellas podemos enumerar las siguientes. 1. Cambió radicalmente el modelo de vida. Decir que las mejoras en los sistemas de producción y de comercio sentaron las bases de la producción, y de comercio sentaron las bases de la producción en más de bienes, lo cual significó la aparición de nuevos empleos y la generación de riquezas en la masa. Esto indicó en el aumento de la natalidad y de la esperanza de vida. Entre paréntesis, explosión demográfica, además de un noticioso éxodo rural hacia los urbes. Surgimiento de las ideologías izquierdas. La predominación de la burguesía como dueña de los medios de producción y su explotación de la mano de obra de los obreros industriales y campesinos empobrecidos. Marcó el surgimiento del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo y el comunismo. ¿Qué fue la primera revolución industrial? La revolución industrial o primera revolución fue el proceso de la industrialización que se dio entre 1780 y 1840 en Gran Bretaña, y que luego se extendió al resto de Europa y Estados Unidos. El resultado fue la economía del país dejó de estar basada en la agricultura y la ganadería y empezó a centrarse en las actividades industriales. ¿Qué otras transformaciones trajeron todos estos cambios? Esa transformación no solo afectó a la economía, sino que también causó que la sociedad cambiara. Se produjo un proceso de urbanización, y el auge del trabajo industrial conllevó la aparición de los movimientos obreros. Las antiguas clases sociales surgidas del feudalismo desaparecieron para dar lugar a nuevas estructuras en las que la burguesía cobró una gran importancia. Bueno, la primera causa que vamos a mencionar es la revolución agrícola. La revolución industrial introdujo cambios como el comienzo a utilizarse maquinaria para el trabajo de la tierra. Los campos se volvieron propiedad privada y se reemplazó el viejo sistema de cultivo por sistema de rotación Norfolk. Consistía en rotar las variedades de cultivo de modo que no se saturaran siempre los mismos nutrientes del suelo. 2. La revolución demográfica. La revolución industrial introdujo cambios que impactaron en el crecimiento de la población, como la disminución de mortalidad debido a la mayor producción de alimentos, el mayor desarrollo de la medicina gracias al descubrimiento de las vacunas y el consecuente incremento de la tasa de natalidad. 3. La revolución burguesa. La revolución industrial no habría sido tal sin el empoderamiento del sector burgués, que introdujo grandes cambios como la creación del emprendimiento y la circulación del capital, el desarrollo de la industria mediante la propiedad privada, los avances tecnológicos, el comercio y la economía capitalista. Además, los burgueses fomentaron la creación de significativos inventos. A la par, surgió una nueva clase social: el proletariado, la clase obrera que carecía de propiedades o medios de producción. La máquina hiladora es una invención del periodo de revolución industrial ideada para fabricar hilos o hilados de fibra, como la lana o el algodón, de forma mecanizada.
La hiladora Jenny fue una máquina de hiladora inventada en 1764 por James Hambridge en Stand Hill, cerca de Blackburn, Inglaterra. Este dispositivo redujo enormemente el trabajo requerido para la producción de hilo, dando a uno solo trabajador la capacidad de manejar 8 o más carretes a la vez. ¿Cómo funcionaba? Tenía una característica para ser usada. Tenía una rueda y un pedal en la que las personas pedaleaban hacia mover la rueda y se empezaba a unir los hilos con una aguja en la punta. Características y cambios que ocasionó en el sector industrial en el que fue empleada y su impacto en la sociedad. La máquina hiladora fue creada en la Revolución Industrial en Inglaterra, Reino Unido. La característica es que tenía una rueda y un pedal en la que la persona pedaleaba, hacía mover la rueda y se empezaba a unir los hilos con una aguja en la punta. Esto ocasionó que en Inglaterra se convirtiera en el máximo exportador de la industria textil, ya que producía más o menos en ese tiempo. La gente podía adquirir la tela ya que no era tan cara como la que se hacía con la hiladora tradicional. La máquina a vapor. El motor o máquina de vapor se utilizó extensamente durante la Revolución Industrial, en cuyo desarrollo tuvo un papel relevante para mover máquinas y aparatos tan diversos como bombas, locomotoras y motores marinos, entre otros. La moderna máquina de vapor utilizada en la generación de energía eléctrica no son ya de embolo o desplazamiento positivo, como las descritas, sino que son turbomáquinas, es decir, que son atravesadas por un flujo de continuo de vapor y reciben la denominación genérica de turbina de vapor. En la máquina de vapor se basa la primera revolución industrial que, desde el fin del siglo XVIII en Inglaterra hasta casi mediados del siglo XIX, aceleró portentosamente el desarrollo económico de muchos de los principales países de Europa. ¿Cómo funciona la máquina a vapor? Una máquina de vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Este ciclo de trabajo se realiza en dos etapas. 1. Se genera el vapor de agua por el calentamiento en una caldera cerrada herméticamente, lo cual produce expansión de volumen de un cilindro, empujando a un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona. Una vez alcanzado el final de carrera del embolo, retorna a su posición inicial y expulsa el vapor de agua utilizando la energía cinética de un volante de inercia. 2. El vapor a presión se controla mediante una serie de válvulas de entrada y salida que regulan la renovación de la carga, es decir, los flujos de vapor hacia y del cilindro. El primer telégrafo eléctrico. Samuel Finley Morse fue un inventor estadounidense que, junto con su asociado Alfred Bell, intentó e instaló un sistema de telegrafía en Estados Unidos. El primero de su clase. Se trataba del telégrafo Morse, que permitía transmitir mensajes mediante pulsos eléctricos cifrados en el código Morse, también inventado por él. El 1 de enero de 1845, Morse y Bates inauguraron las primeras líneas telegráficas de Estados Unidos, entre Washington y Baltimore, que utilizaba su sistema de telegrafía. ¿Cómo funcionaba el primer telégrafo eléctrico? A partir de artículos de su estudio como caballete, un lápiz, piezas de un reloj viejo y un péndulo, Morse fabricó un aparato entonces bastante voluminoso. El funcionamiento básico era simple. Si no había flujo de electricidad, el lápiz dibujaba una línea recta. Cuando había ese flujo, el péndulo oscilaba en la línea y se dibujaba un zigzag. Paulatinamente, Morse introdujo varias mejoras al diseño inicial, hasta que finalmente, junto con su colega, el maquinista e inventor estadounidense Alfred Bell, creó el código que llevaba su nombre, que surgió así otro código que puede considerarse binario, pues de la idea inicial se pasó a considerar un carácter formado por 3 elementos, punto, raya y espacio, con la ayuda de placas de contacto y un lápiz especial que era dirigido por electricidad. Las señales podían ser transmitidas por alambre de calidad pobre. La Segunda Revolución Industrial. Para comenzar a hablar sobre la Segunda Revolución Industrial, hay que saber que corresponde o inició entre los años 1850 y 1870, y el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Fue una época de importantes cambios económicos y sociales como consecuencia de un acelerado desarrollo tecnológico. También hay que decir que la tecnología ha cambiado el mundo de muchas maneras a lo largo de la historia.
pero el periodo de la Segunda Revolución Industrial no tuvo precedentes. Transformó la vida cotidiana con nuevas fuentes de energía de transporte, de producción y de telecomunicaciones. Antecedentes de la Segunda Revolución Industrial. 1. La historia de esta revolución inicia con la primera fase de industrialización de Inglaterra y su extensión a otros países como Europa, Estados Unidos y Japón, en donde dio inicio a un nuevo ciclo que duró hasta iniciar la Primera Guerra Mundial en 1914, periodo en el cual Gran Bretaña perdió su liderazgo en beneficio de otras potencias. Las etapas básicas fueron las nuevas fuentes de energía, las nuevas industrias y nueva organización industrial. ¿Causas de la Segunda Revolución Industrial? Las causas que originaron esta revolución fueron muchas. Aparecieron nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad. Se describieron nuevas aleaciones entre hierro, carbón y aluminio. Los colonizadores habían adquirido grandes fortunas por medio del comercio en el mar, y las industrias creaban monopolios y mucho dinero. Había además interés en el colonialismo, que detonó conflictos que luego llevaron a la Primera Guerra Mundial. En el aspecto social, las causas se basaron en la aparición del proletariado y la burguesía industrial, además del capitalismo que produjo la lucha entre las clases sociales. Había un exceso de población, degradación del medio ambiente y surgieron muchos inventos y nueva tecnología. Características de la Segunda Revolución Industrial. Bueno, primero decir que los factores principales de la Segunda Revolución Industrial y de los que se desprendieron numerosos aportes fueron los siguientes: la industrialización y el nuevo sistema de producción en serie, el desarrollo del transporte por la producción del acero para las líneas férreas y de nuevos combustibles, las nuevas fuentes de energía. La principal fue el petróleo, que reemplazaría el carbón, los grandes avances en las telecomunicaciones. Algunos de los grandes inventos que cambiaron la historia para siempre fueron la creación de productos químicos, la electricidad, la creación de combustible en base al petróleo, la producción industrial en serie, los nuevos métodos de transporte, la producción industrial de armas, la impresión de periódicos, la emisión de programas de radio y el telégrafo. Consecuencias de la Segunda Revolución Industrial. La producción sistemática desarrollada durante la Segunda Revolución Industrial tuvo como consecuencia la aceleración de la producción, logrando mayor competitividad en el mercado, lo que a su vez incrementó el desempleo debido a la sustitución de empleados por maquinarias. Además, el uso de la tecnología impulsó grandes e importantes descubrimientos que cambiaron el curso de la historia hasta la actualidad. Surge además el movimiento obrero, dirigido por sindicatos socialistas y anarquistas, consecuencia de la creciente explotación laboral y la desocupación, con el objetivo de mejorar el nivel de vida del trabajador y para reclamar por una mejor distribución de la riqueza. Importancia de la Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial fue muy importante porque por medio de ella se lograron generar empleos, se modernizó la industria y nació la alta costura, pues hubo gran desarrollo técnico textil. Se producían productos a un menor precio y el hierro se hizo más barato, al igual que la producción de acero. Se crearon nuevas fuentes de energía, industrias, transportes y telecomunicaciones. Se desarrolló también el capitalismo financiero y el comercio internacional. Y la corona británica perdió su supremacía, además de los muchos inventos científicos y tecnológicos como el automóvil y el avión. La creación de la bombilla incandescente. En 1881 creó su propia compañía, The Swan Electric Light Company, y empezó la producción comercial. Thomas Alva Edison fue el primer en
patentar una bombilla incandescente de filamento de carbono viable fuera de los laboratorios, es decir, comercialmente viable. La patentó el 27 de enero de 1880. Es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento por defecto Joule de un filamento metálico, en concreto de tungsteno, hasta ponerlo rojo blanco. Mediante el paso de corriente eléctrica con la tecnología existente, actualmente se considera poco eficiente, ya que el 80% de la electricidad que consume la transforma en calor y solo el 20% restante la luz. La bombilla incandescente. El alemán Heinrich Goebel había registrado su propia lámpara incandescente en 1855 y el 11 de julio de 1874 se le concedió al ingeniero ruso Alexander Lodygin la patente número 1619 para una lámpara incandescente. El inventor ruso utilizó un filamento de carbono. Posteriormente, las mejoras de Edison permitieron que la lámpara incandescente tuviera una duración más larga. La bombilla es uno de los inventos más utilizados por el hombre desde su creación hasta la fecha. Según una lista de la revista Life, es la segunda invención más útil del siglo XIX. En 2009, una directiva de la Unión Europea estableció un plazo para que los Estados miembros dejaran de fabricar y comercializar lámparas incandescentes. El 1 de septiembre de 2009 se prohibió la fabricación y distribución de las lámparas potencia O igual superior a 100 W. Y el 1 de septiembre de 2010 la bombilla de 75 W. Un año después, el 1 de septiembre de 2011, la bombilla de 60 W y, por último, el 1 de septiembre de 2012 se retiraron la bombilla de 40 y 25. 4 de las bombillas incandescentes están siendo sustituidas por opciones más eficientes, como las bombillas fluorescentes compactas y las basadas en tecnología LED. El primer aeroplano. El primer vuelo fue por solo 59 segundos en 1903 en la playa Kitty Hawk, en Ohio, Estados Unidos. Esto se considera el inicio de la aviación. 2 años después, el 5 de octubre de 1905, los hermanos Wright logran mantener su avión Flyer III en el aire durante 38 minutos, recorriendo 39 kilómetros, el récord de permanencia en su tiempo. ¿Quiénes eran los hermanos Wright? Wilbur Wright nació en una pequeña granja en Millville, Indiana. La familia después se mudó a Dayton, Ohio, donde nació su hermano menor, Orville. Wilbur y Orville amaban construir y reparar cosas, y por año los dos hermanos fueron dueños de un taller de bicicletas, pero ambos tenían sueños aún mayores, sueños que eventualmente los llevarían al cielo. En 1899, los hermanos Wright comenzaron a trabajar en la construcción del primer avión motorizado. En 1903 construyeron un avión de doble ala con una envergadura de 40 piezas. 4 pulgadas y con un motor de 12 caballos de fuerza. Los hermanos revisaron los reportes meteorológicos para ubicar los lugares con más viento en América y se instalaron en la orilla más alejada de Carolina del Norte el 17 de diciembre de 1903, en la colina Kildeville en Kitty Hawk. El teléfono. El padre del teléfono fue el italiano Antonio Meucci, que lo bautizó como teletrófono. Así lo aprobó el 11 de junio de 2002 el Congreso de los Estados Unidos, después de una histórica pugna por la autoría del aparato. Meucci trabajaba con enfermos reumáticos. Para calmar su dolor les aplicaba pequeñas descargas de electricidad. Así descubrió que los impulsos eléctricos podían transmitir sonidos. Construyó un teléfono que conectaba su oficina con el dormitorio para que su esposa enferma estuviera conectada con él. Cómo funcionaba, quiso patentar el invento, pero no se tenía dinero para hacerlo. Lo llevó a la Western Union, que no le hizo caso, pero se quedó con los materiales que más tarde cayeron en las manos de Alexander Graham Bell.